Buenos días, queridos estudiantes. Soy el profesor Ángel y les doy la bienvenida al área de educación religiosa. Quisiera compartir con ustedes esta frase de la semana que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Imagino, así como yo, estás viendo todas las cosas que está pasando en nuestro país por esta pandemia y hay veces nos preguntamos por qué la gente no cambia, por qué la gente no hace caso. Pues quizás no podemos y no tenemos el poder de hacer que la gente cambie. Pero si empezamos por uno mismo y si tú comienzas a cambiar tus hábitos, quizás las personas que viven a tu alrededor empiezan a mirar y al ver tus actitudes empiezan a cuestionarse y empezarán también a cambiar, porque todos queremos hacer lo bueno, pero lastimosamente hoy en día no hay muchos ejemplos a seguir y quizás en nuestra casa tenemos hermanos pequeños, sobrinos, que nos están mirando. Empecemos a cambiar nosotros. Y de a poquito, sin que uno se dé cuenta, va cambiando el entorno. Y Dios mediante puede cambiar nuestra sociedad más adelante. Muy bien, te invito a hacer oración para poder dar inicio a la clase de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te pido que bendigas a las personas, a este joven, a esta señorita, hijo e hija tuya que está detrás de la pantalla, a sus familias, a nuestro país, de manera especial a las personas que están trabajando por el bienestar de todos nosotros, por las personas que están sufriendo. Tú, Señor, que sabe lo que es sufrimiento, acompáñalos, fortalece su corazón. Danos, Señor, la sabiduría necesaria y la paciencia para soportar todo esto que estamos viviendo. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre María, para que ella también, como te acompañó a ti, nos acompañe a nosotros y nos pueda coger de la mano para poder superarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hijos, el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre este tema, las notas de la iglesia. Notas o características de la iglesia. Sin embargo, quería comenzar aclarando algunas cosas que revisando sus tareas, ¿no? Algunos, bueno, lo bueno que son pocos, pero hay alguna confusión respecto a qué cosa es iglesia. No vamos a entrar a lo que son notas de la iglesia aún, porque hay que aclarar esto. ¿Qué cosa es la iglesia? Muchos aún tienen eh, el concepto de que iglesia es una edificación y esto no es iglesia, ¿no? Nos enseñan a nosotros desde muy pequeños que la iglesia somos todos nosotros. Entonces, si somos todos nosotros, yo no soy una edificación. Por lo tanto, la definición de iglesia, ¿cuál sería? Porque el todos nosotros abarca a todo el mundo. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la iglesia somos todos nosotros los bautizados. Pero ojo, ahí no queda, porque también otras personas no católicas se bautizan. Entonces, la definición completa sería que la iglesia somos todos nosotros los bautizados en comunión con nuestro obispo. Muy bien, aclarado entonces la definición de iglesia, comenzamos a hablar sobre sus notas o sus características. El credo se proclama en la Eucaristía, que quiere decir en la misa, y es un resumen de la fe de la iglesia. El credo es un resumen, y dentro de ese resumen, ¿no?, que es el credo, ya se habla acerca de estas características, ¿no? ¿Cuáles son? Que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que la iglesia es una? Pues bien, Jesucristo, quien es el fundador de la iglesia, funda solamente una iglesia. ¿Y cuándo la funda? Muchos dicen que la funda cuando le dice a Pedro, Pedro, Simón, ahora te llamarás Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin embargo, si analizamos esa parte del texto bíblico, Jesús está haciendo una promesa a Pedro, mas no le está diciendo que en ese instante está fundando su iglesia.
¿Cuándo cumple esa promesa que le hace a Pedro de edificar una iglesia? Pues aquí, el día de Pentecostés. ¿Cuándo se celebra Pentecostés? 50 días luego de la resurrección de Jesús. ¿Qué sucede en Pentecostés? Pues bien, en los Hechos de los Apóstoles se narra que todos los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos y de repente, como una ráfaga de viento, se empieza a posar como lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego simbolizan la presencia del Espíritu Santo, como podemos ver aquí, ¿no? Que se va posando en cada uno de ellos, fortaleciendo, haciéndoles perder el miedo, y a partir de allí es Pedro quien inicia, sale de esa casa, rompe su miedo y empieza a proclamar a Jesucristo. Es así como nace la iglesia que funda Jesucristo. ¿Recuerdas ahora por qué la iglesia somos las personas y no una edificación? Pues bien, la iglesia es una porque Cristo funda una sola iglesia. ¿Por qué es santa la iglesia? Santa porque procede precisamente de su fundador, o sea, de Cristo. No es santa porque nosotros seamos santos. Nosotros estamos llamados a la santidad, ¿no? Para ser como el fundador, como Jesús. Ya San Pedro en su carta nos decía, seamos santos como Cristo es santo. ¿Y de qué manera podemos ser santos? ¿Qué cosa tenemos nosotros que Dios nos haya dado para poder ayudarnos en esta vida de santidad? Aquí está. Jesucristo, cuando confirma a los apóstoles en su fe, les da el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos esa fuerza del Espíritu Santo? Nosotros también, pues en la confirmación. Y es en la confirmación que recibimos todos los dones, ¿no? Aquí vemos los dones del Espíritu Santo: temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad. Esos dones del Espíritu Santo nos hacen a nosotros, o nos brindan la ayuda para poder llegar a ese camino de santidad. ¿Y de qué manera? Pues bien, como vemos en la imagen, si nosotros tuviésemos la capacidad de ver en nuestro hermano al propio Cristo, haríamos cosas como estas, ¿no? Viendo las necesidades del otro, pues empezar a actuar y ayudar. No solamente están con palabras, sino también podemos poner en acción, y eso es lo que nos pide Dios, no solamente evangelizar a través de la palabra, que es muy bueno, pero si llevamos la acción a estas palabras, sería muchísimo mejor en nuestra tarea de evangelizar y llegar a ser santos. Muy bien, la siguiente nota es que la iglesia es católica. La palabra católica viene del griego katolón, que significa universal. Y no solamente es porque la iglesia esté extendida por toda la tierra, sino que hay un mandato de Jesucristo a los apóstoles, ¿no? Y ahora a nosotros, de que vayamos a anunciarlo a Él en todo el mundo. Por eso, en la iglesia no hay distinción de raza, color, sexo u otros. Todos estamos llamados a pertenecer a esta iglesia que Cristo ha fundado. Por eso somos católicos. También hay otra acepción a esta palabra que significa total, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿no?, posee los medios o instrumentos de salvación de Dios. ¿Y cuáles son estos medios o instrumentos? Pues la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos también los 7 sacramentos y el orden sacerdotal, entre otros. La iglesia es apostólica porque procede de Jesucristo a través de los apóstoles. Esto significa que ha recibido la misión de los apóstoles de dar testimonio de Jesucristo resucitado. La iglesia tiene su origen histórico en los 12, en los cuales son sucesores de manera ininterrumpida, ¿no?, a través de los papas, los obispos, hasta llegar al Papa Francisco, que han sido elegidos como ministros y pastores de la iglesia. Pues bien, queridos jóvenes, ahora, ¿de qué manera podemos vivir estas notas de la iglesia en nuestra vida? ¿Cómo es que yo, profesor, puedo dar testimonio de que la iglesia es una, es santa, católica y apostólica? La iglesia es una y nosotros podemos vivir esa unidad no haciendo diferencias,
¿no? Recuerda que Cristo en una oración que hace a su Padre, le dice que todos seamos uno. Hay muchos cristianos hoy en día, cristianos católicos y cristianos no católicos. Y hay un movimiento llamado ecumenismo en la cual estamos llamados, la Iglesia, tanto como nuestros hermanos no católicos, quieren la unidad real en el Espíritu Santo y se está haciendo lo necesario para llegar a ello. Entonces, nosotros como Iglesia no debemos discriminar y debemos acoger a todas las personas tal cual nos lo enseñó Jesús. Profesor, ¿y ser santo solamente para curas o monjas? No. La invitación a la santidad es para todos. Tú puedes llegar a ser santo. La santidad no es que hagas milagros, ¿no? Ha habido un santo, pequeño él, adolescente, muere a las 3 semanas antes de cumplir 15 años, Domingo Sabio, que quería ser santo. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser santos? Ya te lo explicaba anteriormente. Tenemos los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Tenemos la capacidad, la inteligencia, todo lo que nos da Dios para obrar el bien. La santidad es eso, hacer el bien. Y en esto, Santa Rosa de Lima nos da un ejemplo. Ella decía, ya estando a punto de morir, decía, si el hombre, si el ser humano viera a Jesús en el otro, en el prójimo, el mayor de los milagros hubiera ocurrido. Y claro, si tú, que estás en casa, vieras a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, como si fuese que estás viendo al propio Jesús, dime si no harías las cosas bien. ¿Mm? Si nosotros pudiéramos ver inclusive a esas personas que no conocemos, ¿no? Viéramos que Jesús está en esas personas, como lo vemos aquí, por ejemplo, si viéramos a nuestros vecinos como viéramos a Jesús, haríamos las cosas diferentes. Hoy nuestra sociedad nos invita a eso, y más aún en esta problemática que estamos pasando. Si estas personas que sufren lo viéramos a Cristo sufriente, estaríamos haciendo algo más. Pues la invitación está. Ser santo es hacer tus cosas, tus responsabilidades, las cosas comunes, no grandes milagros. ¿Mm? Atrévete a ser santo. Desde casa, nuestros padres también pueden ser santos. En mi caso, mi familia, yo trato, ¿no?, de hacer las cosas bien, y no porque quiera lograr algo, sino porque debo hacer. Mi responsabilidad es hacer el bien. ¿Mm? Y quiero también que mi familia, mi esposa, mi hijo, puedan tener esa relación con Dios y en esa relación poder hacer el camino hacia la santidad. Profesor, ¿y cómo puedo vivir mi catolicidad? ¿Qué era católico? Ser universal. Aprendamos a acoger a las personas, ¿no? Tener un respeto hacia aquellas que no creen lo que nosotros creemos. Tratarlos con respeto, siempre, a todos, y no hacer ninguna distinción. Recuerda que el amor de Dios es para todos. Pues bien, compartamos esa alegría de tener a Dios en nuestras vidas. Y bien, y nosotros como Iglesia Apostólica, aquí una cosa, no es lo mismo ser discípulo que apóstol. El discípulo es aquel que ha estado con Jesús, lo ha acompañado y ha aprendido. Apóstol significa enviado. Estos que han estado con Jesús y han aprendido de él han sido enviados para evangelizar. Por lo tanto, nuestra misión como Iglesia Apostólica es también dar a conocer a Jesús. Y dar a conocerlo con palabras y hechos. Y para esto hay que leer la Biblia, ¿no? Es la base de nuestra fe. Si nosotros no sabemos las cosas que Jesús nos ha enseñado, ¿cómo podemos darlo a conocer? Es como cuando tú tienes tu enamorada o tu enamorado o algún amigo, ¿cierto? Cuando uno está enamorado, tiene un buen amigo, lo da a conocer a todos. Pues es lo mismo con Dios. Si Jesucristo es nuestro amigo, ¿no? Hay que darlo a conocer. ¿Y cómo? Con nuestra propia vida. Muy bien. Ahora les dejo algunas actividades que no están muy complicadas. Aquí es para relacionar. Aquí te doy 4 frases y en estas 4 frases tienen que ir cada nota de la iglesia. Aquí te pido leer estas citas bíblicas y según estas citas explicar aquello que te está pidiendo.
Que Dios los bendiga a ti y a tu familia, que tengan una bonita semana. Nos vemos.